ETF es lo que actualiza cada minuto. Y el ETF del interés del bono a 10 años, que en este caso es TNX, se escribe TNX, simplemente dividimos por 10 y obtenemos el interés del bono a 10 años. En este caso estamos en el 3,2%, en el 3,26% para ser más exactos. Y como vemos, esta caída que tuvimos desde prácticamente, vamos a decir, mediados de junio, esta caída de los intereses era cuando el mercado compraba una idea. Compraba la idea de que Powell podía pivotar, de que la Fed podía acabar con las subidas de tipos. ¿Y por qué compraba el mercado esta idea? Bueno, pues porque estaba empezando a ver la energía caer, los precios de la energía caer, por tanto el mercado pensaba, y así fue, que el CPI empezaría a desacelerar, y sí, el CPI de julio ha desacelerado. El CPI de agosto podría desacelerar también, porque todavía los precios de la energía no han rebotado fuertemente. Pero ¿qué pasa si esos precios de la energía empiezan a volver a rebotar, empiezan a volver a subir? Pues obviamente volvería a acelerar el CPI, volvería a acelerar la inflación. Entonces, cuando una sola categoría es la que está permitiendo que la inflación haya bajado, el mercado de primeras cree que todo se ha solucionado. Pero luego aparece la Reserva Federal y dice que no. Y dice que todavía no está solucionado, que todavía la inflación interanual está muy alta y que por mucho que desaceleremos un mes o dos no es suficiente. Hacen falta varios meses consecutivos de bajadas en la inflación para llegar a un nivel interanual que sea lo suficientemente bajo como para que la Fed esté cómoda para parar. Entonces, este argumento que había comprado el mercado se sustentó durante unos meses, más aún con la publicación del CPI de julio, con el PCE de julio, pero luego, días antes, el mercado empezó a descontar posibilidades de que no hubiésemos acabado. Y luego se confirmó cuando apareció Powell en el Jackson Hole, el viernes pasado, si no me equivoco, apareció Powell en el Jackson Hole y nos dijo a todos que no, que todavía las cosas tenían que seguir siendo restrictivos, tenían que seguir subiendo tipos y que incluso podían llegar a hacer daño a la economía. Fíjense que el discurso de Powell hasta ahora era siempre decir que no, que la economía estaba en perfecto estado, que el empleo es fuerte, que la economía estadounidense aguantaba esas subidas de tipos, pero en el último discurso del Jackson Hole se mencionaron ciertas frases haciendo referencia a que durante esta subida de tipos, durante esta progresión tan alta que tiene que hacer la Fed de esos tipos, pues que las familias y los negocios podrían empezar a sufrir. Entonces fue como la primera toma de contacto donde Powell empieza a recalcar que puede haber sufrimiento de cara al largo plazo. Aquí ahora mismo pues vemos desde principios de agosto, más o menos, esos intereses que en principio habían sido, la caída había permitido a los índices rebotar, sobre todo esas empresas de mayor duración, más arriesgadas, esos activos más arriesgados, porque son más sensibles a los movimientos de tipos, entonces si los tipos caen, suben más fuerte, y si los tipos suben, caen más fuerte. Y como vemos, pues esa subida desde agosto de los tipos de interés, en este caso del 10 años, pues se vuelven otra vez casi cerquita de máximos, del máximo que vimos en el año, que está en torno al 3,4%, pues ahora se sitúa en el 3,2%. Y hoy destacar esa subida de casi el 4% de los intereses. Entonces, sobre todo si lo miramos en el ETF TNX. Entonces, no se ha acabado, el mercado lo está diciendo, los intereses siguen altos, por tanto, vamos a seguir viendo restricción en la economía, restricción financiera, estrés financiero. ¿Qué es lo que necesita la Fed para frenar un poco la demanda?